Buenas tardes, amigos míos. Como os decía ayer, este ejercicio es tan bueno que merece la pena continuarlo. De verdad, además estoy aprendiendo un montón de cosas y ha sido por gracias a vosotros. Mirad, voy a cambiar un poco los datos, ¿vale? Y para que no se me cuelgue el ordenador, aunque tenga que hablar de Katia, ¿vale? Os voy a contar que en aquella versión que hice, que me alegro de que gustase mucho porque fuera simple, mediante ecuación, a mí no me gustó, pero ¿sabéis por qué? Pues por dos cosas. Una, porque la persona se tendría que estudiar la ecuación. Y dos, porque si cambiaran las condiciones, ¿vale? Pues se iba a complicar muchísimo más, porque aunque hubieran sido, aquí no sé los que eran, me da igual, 10. En realidad eran como 7 o por ahí. Si cambiaran las condiciones, tendría que prestar atención a la trigonometría, a medir y sobre todo a los signos de los componentes. Y entonces se me ha ocurrido esto que lo voy a contar muy deprisa, ¿vale? Pero muy deprisa, pero con tanto cariño como el que me habéis dedicado a vosotros, ¿vale? Mirad. Este ya está hecho. Os prometo por mi abrigo de pana, ¿vale? De que aunque haya resultado tangente, ¿vale? Ha habido intentos anteriores en los que me resultó tangente, no se rompía, pero estaba mal. Es tangente, ¿vale? Porque además de serlo tangente, lo es en proyecciones. Esta es una composición que he hecho que voy a quitar de aquí, ¿vale? Era para ahorrarme vistas, ¿vale? Es tangente porque además lo es en proyecciones. Entonces tenemos una hélice que va a derechas y que la otra tiene que ir a izquierdas para que guarde la proporción de un medio, ¿vale? Un segundo, por favor. Listo. Vamos a comenzar. Mirad, yo me despistaba mucho porque cuando yo miraba un plano, ¿vale? Me informaba de él. Me paro aquí. Cuando yo miraba un plano y me informaba sobre él, pues hablaba de una ecuación, perdón, de un coeficiente. Y me daba una distancia, ¿vale? Que debería ser 0. Pero que está directamente, aunque tiene una magnitud de milímetros, pero en realidad realmente es un coeficiente. Y según me he informado, un coeficiente, por eso lo que he hecho es deshacer todo lo que había hecho antes y ampliar el estudio para no emplear trigonometría. Pues ese coeficiente es el grado de una operación de polinomios en base a monomios, con lo cual un lío, ¿vale? Entonces me informaba de esto, ¿vale? Y claro, yo decía, bueno, pero ¿y por qué no es 0? Pues mirad, lo que he hecho es el plano osculador, ¿vale? Medirlo, pero respecto al XY, al YZ y al ZX. Resultando que lo que se mantiene siempre es el ángulo de rectificación, ¿vale? Es una hélice que va a ir a derechas, ¿vale? Que ahora la tengo yo recortada. Pero mirad, vamos a mostrar los tres. Una, dos y tres. Mirad dónde se cruzan. Aquí hay un cruce, aquí hay un cruce y aquí hay un cruce que está a 0. ¿Vale? Si ahora ponemos, os va a marear un poquito, ¿vale? Si ahora ponemos que la hélice comience en su sitio, que es el que me han pedido,
¿vale? Aquí, ¿vale? Es decir, en cuadrantes, esto que se parece mucho a la elevación, sin llegar a serlo, ¿vale? No lo es ahora mismo en esta posición, este es el vector normal y este es el eje X, pero son paralelos. Paralelos. Cuando comience en su sitio, todo esto lo voy a explicar, aún así está puesto en etiquetas aquí, ¿vale? Mirar dónde se cruzan los tres. Esta, aquí. La de este ángulo, estos son verdaderas magnitudes, ¿vale? Aquí. Y la de este ángulo, aquí. Y si ahora me informo del mismo plano osculador, ahora sí lo tengo. Y entonces, el componente X es el coseno de 90. El componente BI es el del ángulo complementario al de rectificación. Y el componente CZ es el del ángulo de rectificación. ¿Vale? Y todo esto no lo hemos ahorrado sin emplear ecuaciones. Para poder hacer esto, lo vamos a poder ver, ¿vale? Pero para poderlo ver, yo nada más lo he podido comprender imaginando cómo es el osculador en posiciones de cuadrantes, pero también en posiciones que no sean de cuadrante. ¿Qué era lo que yo quería decir? Sí, vamos a empezar. Poco a poco, ¿vale? Mirar. Una generatriz, ¿vale? Y el eje del cilindro. Y voy a comenzar por el final. Y el arco de circunferencia tangente. Que aunque Katia me informe que es una spline, ¿vale? Es una circunferencia porque, aunque el plano osculador forme con el XY, el ángulo de rectificación, ¿vale? Si yo lo mido, ¿vale? El ángulo de rectificación la herramienta Porcupine, ¿vale? No me va a poder ofrecer todos los decimales que tiene, pero sí me va a informar de que esto es circunferencia. En algunos sitios se va 7/10 milésimas o en otros milésimas, pero es circunferencia y es el arco tangente que me han pedido, ¿vale? Es mi versión, ¿de acuerdo? Pero ¿sabéis por qué lo es? Mirad, vamos a imaginar que la hélice comienza en un lugar que no sea un cuadrante. Y voy poco a poco. Todos estos parámetros están explicados. Algunos están ocultos, ¿vale? Pero están ocultos porque son para hacer composiciones de estos, que son muy fáciles de hacer,
muy fáciles de hacer y están hechos en base a quebrados. Y tenemos los tres vectores de curvatura. Mirad, el vector binormal, en el muy particular caso de la hélice, ¿vale?, forma con la tangente el ángulo de rectificación. Cuando está en 90 grados, el vector normal es colineal al eje X. Cuando no esté en 90 grados, si hablo alto es porque tengo el micrófono abierto, ¿vale? Cuando no esté en 90 grados, ¿vale?, el vector normal es paralelo al XY, pero en cualquier caso, ¿vale?, todas las posiciones que tenga el plano osculador va a mantener siempre el ángulo de rectificación respecto a la base de su cilindro. Ahora mismo, si yo me informo de este plano, como hemos visto antes, me despista esto. Pero en realidad, este componente AX corresponde a la medida del ángulo respecto al IZ, ¿vale? Es decir, es lo que hemos visto antes, ¿vale? Es esta. ¿Vale? Esto es lo que mide respecto al IZ, esto es lo que mide respecto al ZX, ¿vale? Pero siempre mantienen estos, ¿vale? Y por eso aparecen esos valores en esta posición y el coeficiente D no es 0. Pero como esta y esta son paralelas, ¿vale?, ¿dónde estaría el origen de un plano? Pues no se sabe, porque un plano es infinito. Pero como esa y esa son paralelas, Katia informa en la ecuación y te dice, mirad, cuando yo estaba en la posición cuadrante, ¿vale?, mi distancia respecto al sistema, ¿vale?, en magnitud milímetros era 0. Pero ahora yo estoy osculando y estoy aquí. Y es por eso por lo que yo, cuando digo yo es Katia, ¿vale?, te informo de esto. Y luego, dicho eso, voy a ir un poco rápido. Mirad, pues resultó que para yo poder hacerle un cambio, como por ejemplo, va a parecer una filigrana, pero no lo hago por ese motivo, ¿vale? Poder cambiarle la dirección sin que se rompa y sin tener que emplear ecuación, exploré la hélice, ¿vale? Entonces, resulta que la hélice tiene un campo que se llama orientación, ¿vale? Ese campo que se llama orientación en la única hélice que hay, lo vinculé a un parámetro de tipo entero donde 0 es a derechas y 1 es a izquierdas. Si yo aquí le pongo que se enrolle sin moverse desde donde está, pero a izquierdas, se mantiene, ¿vale? Pero hay un plano que es el binormal, que ha sido lo que me ha resuelto todo. Y este plano binormal es muy fácil de hacer. Este plano binormal está hecho por, esté donde esté el punto de inicio, está hecho por la generatriz y por el eje Z. He hecho este cambio de vista para poder verlo, ¿vale? Y una vez que tengamos el plano binormal, ¿vale?, para trazar el vector normal es tan sencillo como hacer una línea
que esté contenida aquí, en el plano, en este plano que está hecho mediante el Z y la generatriz, y que sea perpendicular a la generatriz. ¿Vale? Y con esto ya tengo trazado el vector normal sin emplear ecuaciones y sin haberle prestado atención a la trigonometría de los signos o a la ecuación. ¿Que durante el estudio han salido muchas entidades? Sí, pero sí, en verdad que me han servido para poder entenderlo un poquito, ¿vale? Entonces, una vez hecho eso, como este es como ya había hecho antes, la tangente, entonces el plano esculador pasa por dos líneas. ¿Vale? Y así, la línea binormal que no estoy usando tiene otra característica, que es que forma con la generatriz, en verdadera magnitud, el ángulo de rectificación. Y ya tengo aquí los tres vectores. Y ahora vamos a ver un poquito cómo se ha hecho esto. Es fácil. Ahora mismo está puesto que cuenta aquí con un sector polar. Un sector polar que es el de un radio, que es este, y esta rotación polar de aquí. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco. Teniendo el centro de la base, hice el radio del cilindro. Le hice una circunferencia. Saqué este cuadrante. Entonces yo aquí tengo cuarto de circunferencia. ¿Vale? Para no perderme, ¿vale? Saqué la circunferencia del primer cilindro, en altura, que tiene que dar una vuelta y media. ¿Vale? Pero vamos a ponerla a un paso. Ahora da una vuelta y media. Saqué el plano de altura, el centro de la circunferencia. Hice este eje de arriba a abajo, en lugar de abajo a arriba, solamente porque yo en CATIA tengo que tener mucho cuidado con los símbolos positivos o negativos. Entonces a mí me convenía por dos razones. Una, porque estaba pensado para un muelle que trabajara con presión, ¿vale? Y otra también para intentar no meter signos negativos. Hice el eje del cilindro, el radio, que va desde el origen hasta este cuadrante, y el radio polar. ¿Vale? Aquí su punto. Y aquí es donde estaría la generatriz de inicio, que es esta. ¿Vale? Entonces, ahora mismo, este es el punto inicial de la hélice. ¿Por qué? Porque cuando estaba aquí es elevación 0, pero como simultáneamente que rota avanza a la misma velocidad en su generatriz, aquí le ha correspondido una elevación. ¿Vale? E hice la primera hélice, enrollada a derechas. ¿Vale? Quizás para verla mejor vamos a cambiarla a que tenga un paso. Entonces, ¿cómo fue hecho esto? Bueno, tengo en cuenta, como va a ser un muelle, tengo en cuenta el diámetro de la sección. En realidad estoy contando con el radio del cilindro, pero como es un muelle, pues me pueden pedir que esté metido en un alojamiento, entonces yo hago un parámetro para el diámetro exterior.
En cualquier caso me lleva al radio del cilindro, ¿vale? Esto lo tengo vinculado, como os contaba, a un campo intrínseco que hay en la hélice. Si la exploro con... Estoy hablando de Katia y no me gusta mucho, porque si hablo mucho de Katia, luego no lo vamos a entender. Total, que cuando yo veo una hélice, ¿vale? Me informa que tiene un campo de orientación, donde 0 es un número entero, que significa que va a derechas, y 1 va a izquierdas, ¿vale? Entonces yo hice el mismo parámetro, tipo entero, 0 y 1, ¿vale? Y a la hélice le digo, iguálate aquí, ¿vale? Y para que pudiera cambiar de dirección, pues hice una regla, que es que para adaptar el sentido de la segunda hélice, ¿vale? Cuando la primera hélice sea 0, que la segunda hélice vaya a izquierdas. Y cuando la primera hélice, la de base, sea de izquierdas, que la segunda hélice vaya a derechas, ¿vale? Hice un parámetro para este sector, para este giro de aquí, ¿vale? Que podría ser un grado, no 0, pero un grado sí. Pero lo hice como similar a un goniómetro, ¿vale? Para poder imaginarme que una hélice que comenzara en su cuadrante teórico, ¿vale? Si yo por necesidades de diseño tengo que recortar una hélice, pues tendría que entrar en Katia, hacer un punto de la hélice, hacerle un split, y con el split tendría que tener también mucho cuidado de cuál parte va a guardar y en cuál sentido, porque yo lo que quiero es que esto sea paramétrico. Entonces, no sé si me entendéis, es que Katia particularmente con los sentidos es muy pejiguero, te puede jugar muy malas pasadas, ¿vale? Muy malas pasadas. Entonces lo que hice fue, ¿vale? Pues hago lo que he contado antes, ¿vale? Que mi generatriz empiece a 70 del X o a 30 del Y, ¿vale? A 30 del Y. Que son quebrados, ¿vale? Cuando lo tenía hecho, la regla 3 para el punto de inicio de la hélice, pero ya con elevación, ¿vale? Y luego hice un parámetro compuesto por otros, pero este es muy fácil. Mira, si yo hubiera querido que... Mira, se va a transformar la altura, ¿vale? Que fuera de una sola vuelta, ¿vale? Serían 4 cuartos de circunferencia. Pero como ya he contado con un cuarto y además cuento con el número racional que le corresponde a este ángulo, ¿vale? A los 4 cuartos le resto 1 en el numerador, ¿vale? Y ya da una vuelta completa respecto a su posición, ¿vale? Lo que pasa es que aquí la he recortado, ¿vale? Pero me piden 1,5 en esta, ¿no? Vale. Que comience en su cuadrante. Y que dé 1,5 vueltas. Pues entonces, aquí serían 6 cuartos y le quito 1 en el numerador. Y ya tengo una en la que, como es 1,5 vueltas, mide los 20 del paso más 10 milímetros. Pero ¿y si me hubieran pedido que la altura, en vez de 30, que sean 37?
Pues entonces lo que tengo que actuar... A ver si me acuerdo, lo tengo por aquí apuntado. Es en el paso. Entonces yo digo, este paso de aquí, ¿vale? Cuando yo lo edito, está también compuesto, ¿vale? Pero como tengo que contar con la sección de alambre, para que fuera 20, porque la sección de alambre es 2, es decir, es un radio de 1 y otro radio de 1. Para que fueran 20 tenía que ser 10. Pues entonces tengo que averiguar qué número racional le tengo yo que poner aquí para que fueran 37. Pues digo, pues si para 10 resultó un paso, para 37 y me salía un número periódico. Lo hice en la calculadora y un número periódico. Y tiene sentido lo que sea periódico, porque el concepto de periódico y circunferencia van unidos. Y así yo podría gobernar la altura, ¿vale? Pero me habían pedido 30. Ya de paso os estoy comentando los parámetros. Que realmente los hice al final. Ahora los estoy mostrando, pero yo lo que hice y lo que recomiendo es dibujar primero, medir, proyectar y cuando esté todo comprobado, hacer los parámetros y vincular. ¿Vale? Y continué. ¿Vale? Lo vamos a ver mejor si lo hice a la tangente. Una tangente normal. Pero en esta posición, ¿vale? Una tangente normal a la hélice. Ahora mismo que comienza en el cuadrante, ¿cuánto mide esta tangente respecto a esta generatriz? 90 más el ángulo de rectificación. ¿Por qué? Porque el plano osculador, esté donde esté, ¿vale? Siempre va a mantener constante el ángulo de rectificación respecto al plano XY, ¿vale? Pero en este caso podríamos decir que la tangente lo es también a una elipse que sea producida por el corte del plano osculador, el cual está oblicuo respecto al eje de revolución. Cuando lo corta contra el cilindro, saldría una elipse. Es decir, que la tangente a la hélice lo es también a una elipse que pasa por ese punto. Iré poco a poco, ¿vale? Verás. Lo vamos a ver mejor si recorto un poco la hélice, sin necesidad de recortarla, sin meterme en el split, ¿vale? Pongo siempre las mismas fracciones porque son las que tengo los datos aquí apuntados en el cuaderno, que no tengo en Word, ¿vale? Espero que no se cuelgue el ordenador porque ya no sé cuántas veces lo llevo intentándolo. Mirad, yo había hecho la tangente. Algunas de las cosas que no necesito las marco como conservar. Es tan sencillo como llevarlo a otro lado. Y mirad lo que hice. Bueno, lo que hicimos, porque este ejercicio es tan bueno que lo recomiendo porque yo haciendo este ejercicio os he dado 1000 gracias a todos porque he aprendido mucho. Pues resulta que el plano binormal es también perpendicular a la tangente, pero en el muy particular caso del cilindro está hecho por dos líneas. Por el eje de revolución y por la generatriz. Entonces digo, claro, pues ya está. ¿Cómo saco la
la línea normal. La línea normal es paralela a esta. Si es paralela a esta, forma, en el caso muy particular de la hélice, 90 grados. Y aquí nos acabamos de ahorrar una ecuación que se puede adaptar incluso con cambios de sentido. ¿Vale? Entonces el plano osculador tiene que pasar por donde pasa la tangente y por donde está el vector normal. Si necesito el vector binormal, lo saco. Que en realidad no lo necesito, lo podría borrar. ¿Vale? Porque no lo estoy usando, al igual que muchas de las cosas que hay aquí arriba. ¿Vale? Pero fijaros, el vector binormal forma en verdadera magnitud también el ángulo de rectificación respecto a la generatriz. ¿Vale? Y aquí hice esto. Imaginar que la base del cilindro, ¿vale? Como es un cilindro, obviamente, ¿vale? Lo extruyo en dirección del Z. Entonces tengo una superficie de cilindro. Y si la tangente la extruyo en dirección al vector normal, sería lo mismo que cortar el cilindro por el plano osculador. ¿Vale? Entonces resultaría una elipse, que sería esta. ¿Vale? Que ahora mismo tiene excentricidad. ¿Vale? Aunque Katia me informe que es una spinline. ¿Vale? Pero para poder hacer esto y verlo un poquito mejor, lo que hice fue posarme una circunferencia. Aquí. ¿Vale? Una circunferencia. Es decir, un plano que corta el cilindro vertical. ¿Vale? Imaginar que en vez de 180 grados como nos han pedido, enlazamos en la base un arco de 90, porque se va a ver un poquito mejor. ¿Vale? Si yo, mediante un comando combine, combino, ya sea el círculo, ya sea este arco, he preferido el arco porque con el círculo tengo todo el círculo completo, entonces se pegaría consigo mismo. El arco en dirección al Z, hacia arriba, es decir, el cilindro. Y la tangente en dirección a la línea normal, que hubiera sido lo mismo que cortar el cilindro por la elipse, ¿vale? Ya tendríamos el enlace. Y además lo podemos adaptar, porque mirad, si lo vemos en planta, ¿no? Nos ha cogido desde donde comenzó 90 grados, ¿vale? Si queremos que comience aquí, pues lo único que es poner el radio polar en el sitio donde comenzó. Pero si, por ejemplo, nos piden 180, como es el caso que nos piden en el ejercicio, ¿vale? Yo prefiero, en caso de hélices, ¿vale? Contar siempre con 90 grados. No dejarle a Katia la opción de hacerme la hélice con los métodos de Katia, que se puede hacer, sino controlarlo yo, porque el caso muy particular de la hélice tiene tantas propiedades que se puede aprovechar, ¿vale? Que están todas basadas en la circunferencia unitaria y en el triángulo rectángulo. Entonces yo se lo tengo muy controlado y en eso soy muy pejiguero, ¿vale? Y ya tendríamos el arco tangente que nos han pedido,
hasta ahora es elipse. Pero que si yo decimos que la hélice comience en su cuadrante, como tengo aquí apuntada la chuleta, tengo la fracción que le corresponde, esto no lo tengo absolutamente automatizado, lo tengo lleno de notas por dos razones. Una, porque casi nunca me da tiempo a escribirlo todo, y otra, pues para poderlo explicar. Y yo con la herramienta Porcupine midiera esto, me daría un error de 10 milésimas o milésimas, ¿vale? Pero es porque la herramienta Porcupine no puede redondear tantos decimales, ¿vale? Pero esto es un arco de circunferencia. Mirad, si yo hago un plano a esta cosa que le llaman elipse, perdón, le llaman spline, pero yo sé que es una elipse. Ahora mismo es una elipse con concentricidad, es decir, es una circunferencia, ¿vale? Si yo debajo de esta me pongo aquí en el modo insert, es decir, que lo que vaya a hacer me lo ponga después, me hago un plano a través de una curva plana, digo, de esta curva, ¿vale? Y mido este plano respecto al XY, es normal que tenga el ángulo que siempre se mantiene, como os comentaba, ¿vale? Pero es circunferencia, porque esta hélice tiene la caída del ángulo de rectificación, como es lógico, ¿vale? Y este es su enlace tangente. Si lo mido con la herramienta Porcupine, pero para que dé el radio y me ponga en planta, me informa en los cuadrantes 25 y en los sitios que no son cuadrantes errores de 10 milésimas en todos. Pero es por la precisión que tiene la herramienta Porcupine. Si esto lo mides con las herramientas de análisis y haces la inversa de la curvatura, te da 25. Es una circunferencia. Perdona, sí, es un arco de circunferencia tangente. ¿Vale? Entonces, pues volvemos a hacer lo mismo del plano binormal, pero aquí arriba. Como en el ejercicio que nos han pedido son dos cilindros que son tangentes, entonces sus ejes son paralelos. Pero para que pueda cumplir, esta se enrolla a derecha. La proporción de un medio, esta tiene que girar en sentido contrario. La misma construcción que he hecho antes, ¿vale? El punto final de la primera hélice. La generatriz. La que le ha correspondido cuando la primera hélice ha llegado a una vuelta y media. ¿Vale? La tangente. Que ya que estamos aquí, la tangente sí se puede hallar, ¿vale? Sí se puede hallar. Se podría hallar o en proyección como hemos hecho antes, ¿vale? Cuando digo antes es en los documentos y estudios anteriores que hicimos. O que Katia te la traza directamente, ¿para qué complicarte? Pero vamos a medir esa tangente con esta generatriz.
efectivamente, los 90 más la caída del ángulo de rectificación. ¿Vale? La tangente. El plano binormal, ¿vale? Que es lo mismo que el plano perpendicular a la hélice por este punto, o el plano perpendicular a la tangente por ese punto. ¿Vale? Pues no, me he equivocado, ¿vale? Me he equivocado. El plano binormal. Me he equivocado. El plano binormal en el caso de la hélice es con la generatriz y el eje del cilindro. Con la generatriz y el eje del cilindro. Y cuando tengamos hecho el plano binormal, hacemos el vector normal. Pero el vector normal, fijaros que el plano osculador va después, es decir, en este momento el plano osculador no ha nacido. No ha nacido. Pues ¿cómo hacemos el vector normal? Pues que esté contenido en el plano binormal. Pero este sí, perpendicular a la generatriz. El plano osculador ¿vale? El centro del otro cilindro, que tiene que ser, para este caso, la mitad del de anterior, porque no tengo un grupo de dos parámetros, sino siempre manda los mismos parámetros, los de la única hélice que hay. Y así tengo menos dependencias, aparte de por eso, pero es que como ya tengo esas proporciones, pues entonces la base del segundo cilindro está en este vector. La línea binormal no la he necesitado, ¿vale? Para construir, pero os la informo de que ahora mismo estos tres forman 90 grados entre sí, pero la binormal forma en 3D respecto a la generatriz el ángulo de rectificación. Pero nos habíamos quedado en que necesitamos la base del otro cilindro. Que si la mido respecto a la altura del primer cilindro, está a la misma altura. El eje del cilindro porque me lo va a pedir Katia, ¿vale? Para hacer la hélix. Pero en lugar de decirle en la hélice, que está aquí, hacer un cálculo para decirle la altura, ¿vale? Como yo todos los parámetros los tengo en base a números racionales, cuando digo racionales es en porciones de circunferencia cuál quebrado le corresponde a grados decimales, ¿no? Pues entonces, para esta hélice, le he dicho que cuando vaya a ponerle la altura, ¿vale? Se vaya a leer un parámetro que se llama altura cilindro helic 2, que en realidad es la longitud de esta línea, en la que como tiene que dar 2 vueltas, le he dicho, pues como la mitad del paso de esta hélice, por 8 cuartos. Si yo hubiera querido que hubiera dado una vuelta, ¿vale? Son 4 cuartos, que es lo mismo que 1. Esto que parece 4 entre 4 es 1, José, ¿por qué no pone directamente un 1? Pues por eso, porque ofrece muchas más prestaciones. Trabajar con los conceptos, bajo mi punto de vista, que me puedo equivocar, teóricos de circunferencia y triángulo rectángulo,
que dejándole las cosas a Katia, que le dejo muy pocas cosas. Entonces aquí ahora la hélice hubiera dado una vuelta. Y si quiero que dé una vuelta y un cuarto, pues le voy sumando cuartos. Lo tengo perfectamente controlado. Y si quiero que en vez de cuartos sea un número de un ángulo que hay por aquí, pues le busco el número del valor racional que se encuentra también mediante regla de 3. Los uno, ¿vale? Y me fío que es tangente no porque me lo diga esto, porque yo os prometo, por mi chaqueta de pana, y además que es verdad, tengo una de pana que la tengo mucho cariño, que yo en unas pruebas que he hecho, que me da mucha vergüenza torera decirlo, conseguí hacerlo tangente, pero estaba mal. ¿Vale? Entonces, esto es tangente porque lo es en proyecciones. Además de por los controles que yo le di de tangente y por las medidas, es tangente porque lo es en proyecciones. Y puedo comprimirlo también. Pero aquí tengo que tener un cuidado, porque como tengo que contar con la sección de alambre, no puedo comprimir esta completamente, porque como el paso de esta es la mitad de esta, si esta la comprimo, esta y esta se invadirían a sí mismas. ¿Vale? Pero sería tan sencillo como poner una regla y hacerlo. Pero bueno, aquí en el paso tengo una chuleta, explico lo que es. En realidad está explicado todo, ¿vale? Incluso los parámetros que hay aquí ocultos, ¿vale? Que son o parámetros que yo he necesitado para medir, o parámetros compuestos para poder trabajar con circunferencia y triángulo rectángulo, están explicados cada uno con su chuleta. Entonces aquí en el paso leo la chuleta y digo, si quiero comprimir la hélice de arriba, multiplico por 2. Ahora son 10, porque como la sección de alambre es 2, es decir, hay un radio de 1 y un radio de 1, si esta estuviera completamente comprimida sería un 1. Pero si la comprimo completamente, la otra se invade a sí misma. Pues nada. Multiplico por 2. Y ya está. Hecha. Esta tenía que dar 2 vueltas. Me parece. No, está bien. No, está bien. 2 vueltas, ¿eh? Una vuelta y otra vuelta. Y ahora quiero que esta hélice de donde está, en vez de enrollarse hacia derechas, que se enrolla hacia izquierdas. Pues lo que he contado antes. 1. 1 significa izquierdas. Pues ya se ha enrollado. Y ahora quiero que se estire. Queremos, porque este trabajo lo hemos hecho gracias a Ricardo que participó,
que además me estuve leyendo y disfrutando mucho de sus apuntes de geometría. A Juanra iba a decir, que tanta paciencia ha tenido conmigo. A FGS, que planteó el ejercicio tan interesante de la pinza. A Mondeo, que también sé que lo ha estado viendo. A toda la tropa. Y si ahora quiero que no comience en su cuadrante y ahorrarme un recorte de hélice, pues se lo ponemos. ¿A qué ángulo? Vamos a ver, que siempre estoy usando el mismo. Pues quiero que... 75. Que le falten 15 en el cuadrante X. Entonces, aquí es un 15. El avance ya será diferente. Pues aquí la tenemos. Y eso es todo. A ver si no se cuelga el vídeo porque... Madre mía. Muchísimas gracias a todos y gracias por vuestra paciencia. Espero que os haya gustado. Recordar que para poder ahorrarnos, ¿vale?, el emplear ecuaciones, si todos estos cambios y complicaciones que yo he hecho y complicarnos con los signos y con trigonometría, la lección aprendida, mía al menos, gracias a vosotros, es que por medio de geometría, aunque se hagan más entidades, se puede controlar mejor. Y solamente puedo decir gracias.